Nos vamos a remontar hasta el año 1979 porque fue entonces cuando se creó la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb tras las elecciones directas al Parlamento Europeo. Esta delegación establece una serie de relaciones institucionales con Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez y Libia, que son países receptores o emisores, en este caso, de refugiados y de migrantes. Por eso vamos a hablar con el eurodiputado del Grupo Liberal ALDE, la Eurocámara, Fernando Maura, que es además vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, para hablar sobre los casos de migración, porque las cifras, las imágenes y los sonidos que nos están llegando desde Grecia, desde Italia, desde los Balcanes, están dibujando una realidad, la de los refugiados, en la que la Unión Europea actúa tarde y los gobiernos que la integran, los Estados miembros, parece que olvidan que recibieron el Premio Nobel de la Paz. Está claro que hay que trabajar con los gobiernos de donde salen huyendo esas miles de personas cada día. ¿Sirve esta delegación para trabajar en esta línea? Bien, la delegación tiene un ámbito fundamentalmente territorial para vincular a los parlamentos de los distintos países que afectan a esa demarcación territorial, la Unión Europea por una parte como Parlamento y luego los parlamentos argelino, marroquí, tunecino fundamentalmente. El caso de Libia, como usted comprende, es bastante más complejo y quizás también el de Mauritania por la situación también compleja de país todavía no estructurado políticamente, pero fundamentalmente digamos que se trata de una posición abierta al planteamiento institucional. Dentro de eso, evidentemente, cuando discutimos con los distintos parlamentos, vamos a tener en este mismo mes de septiembre una reunión con el Parlamento argelino, también tratamos los temas específicos que afectan a la relación entre los dos parlamentos y los países concernidos, y en este sentido los problemas de la inmigración forman parte también de esa preocupación común. ¿Y cómo están yendo las relaciones en este caso? ¿Cómo se han ido desarrollando los últimos años? Y si este encuentro que tienen previsto, por ejemplo, mantener en este mes de septiembre con Argelia, como mencionado, esperan que sea también otro de los puntos de inflexión que ayuden, bueno, pues a ambas partes a intentar buscar acuerdos de solución que beneficien a la población. Básicamente sí, porque como usted planteaba en la presentación de la entrevista, es verdad que el flujo de emigración que está llegando proveniente en muchos casos de países del Magreb, en otros casos no, por el caso de Siria, por ejemplo, sería otro, pero sí el caso de Libia en concreto, realmente está produciendo un problema grave en el conjunto de los países de la Unión Europea, pero también es cierto que hay que ir a las causas de la situación y hay que preguntarse por qué vienen esas personas a Europa. En muchos casos se trata de digamos de países y de conflictos no resueltos en los países de origen que provocan ese éxodo de personas que no tienen otra solución para su futuro personal y familiar que desplazarse a Europa. Lo decimos porque, por ejemplo, los casos que usted ha mencionado, Túnez y Libia, las organizaciones humanitarias que trabajan en estos países se han cansado de repetir que Túnez y Libia, que son los países vecinos, están acogiendo a muchísima gente, a numerosos inmigrantes, a numerosos refugiados, hablamos ya de refugiados, y no dan abasto y no entienden, bueno, pues la reacción que está teniendo la Unión Europea en general al respecto. No sé si nos vamos a quitar la venda de los ojos, vamos a intentar trabajar en esas dos vías, en la de atender a las personas que intentan llegar y, por otro lado, evitar que sigan saliendo trabajando, como decimos, con esos países de origen. Sí, claro, es que son los dos problemas. En primer lugar, que no se le pueden poner puertas al campo y pensar que se puede, a través de medidas como la del gobierno húngaro, de poner una valla de cientos de kilómetros para impedir la entrada de migrantes por sus fronteras. Por una parte, hay un flujo de personas que
querámoslo o no, van a entrar y están entrando en Europa. Pero claro, es que esa situación lo que no se puede hacer, y eso es lo que realmente estamos planteando algunos como un debate que se tiene que plantear a nivel europeo, y es que este no es un problema de cada uno de los 28 Estados miembros, es un problema de la Unión Europea en su conjunto, es el problema humanitario más grave que ha vivido en su historia la Unión Europea, y un problema el más importante que ha surgido después de toda la crisis que tuvimos con el euro. Pero a diferencia de la crisis del euro, que era una cuestión de carácter económico y que efectivamente tenía que ver con la calidad de vida de los ciudadanos europeos, en este caso es una crisis humanitaria de proporciones muy importantes. Estamos hablando de la entrada de 270.000 personas sin control, sin prácticamente control, por las distintas fronteras que tiene Europa. Usted, como eurodiputado, ¿en qué considera que se está fallando? ¿El Parlamento Europeo tiene capacidad en alguno de sus departamentos de comisiones para instar, proponer o hacer algún tipo de medida más efectiva? Claro, es que es lo que estamos haciendo desde el Parlamento Europeo en todas las intervenciones que estamos teniendo, tanto los grupos parlamentarios, el grupo ALDE en que yo me encuentro, como las intervenciones que hacemos en los distintos plenos. Estamos señalando precisamente eso que le digo, que este es un problema complejo. En primer lugar, no es un problema que es solamente un problema de entrada de personas por las fronteras de la Unión Europea, es un problema también de conflictos bélicos que están desarrollando fuera de nuestras fronteras, de situaciones de crisis económica que se vive también en esos países, de falta de solución política en el desarrollo económico y político de esos países, pero también es una crisis humanitaria que afecta al conjunto de los países de la Unión Europea. Hasta ahora, como suele ocurrir en la Unión Europea, funciona más el criterio de país por país, que cada uno de ellos resuelve sus problemas concretos si puede, y tenemos que pasar a un concepto de problema general de la Unión Europea con el que tenemos que plantearnos la fórmula de llegar a acuerdos entre los distintos países a nivel de Consejo Europeo y a nivel de Comisión Europea, y también con la ayuda del Parlamento Europeo, estableciendo pues todos los criterios y todas las cautelas que nosotros podamos ayudar para también intentar conducir a los distintos países de la Unión Europea que tomen las decisiones más positivas para integrar a todas estas personas que están llegando. Y diré que además se trata efectivamente de personas que pueden ayudarnos a resolver un problema grave que tenemos en la Unión Europea, que es el problema del envejecimiento de la población. En la Unión Europea no se está produciendo una capacidad de natalidad suficiente como para que las generaciones que son producto del baby boom de hace 40 o 50 años, cuando se jubilen, puedan mantener, entre otras cosas, sus prestaciones sociales como pensiones de una manera clara, de una manera significativa. Por lo tanto, habrá que pensar también que esta inmigración que nos pueda llegar, aunque no sea ordenada ni organizada, pueda, en el caso de que podamos organizarla y ordenarla, realizar un servicio muy importante para el conjunto de los ciudadanos europeos. Bueno, en cualquier caso, el tema del baby boom también viene motivado por causas económicas. La Comisión Europea o el Parlamento Europeo, la Unión Europea en general, los Estados, ¿alguien asume algún tipo de responsabilidad o de errores? Porque recordamos que, por ejemplo, en el pasado mes de abril sí que se lanzaba un plan europeo de 10 puntos, hecho un poco a contrarreloj, de lucha activa contra las mafias de traficantes. Se prometían esfuerzos para capturar y destruir embarcaciones usadas por los traficantes. Se hablaba también de que había que cortar la financiación a las bandas y evitar que compraran barcos para que se pudieran trasladar personas de un país a otro. Está claro que eso no ha funcionado, porque el flujo de migrantes que se lanzan a la mar como pueden está siendo masivo. ¿Alguien está haciendo un poco, recapitulando y asumiendo que quizá algunas medidas no han sido las más adecuadas? Bueno, porque es verdad, usted lo estaba diciendo con mucha claridad. Aquí lo que había era
una política de prevención para la entrada de migración, entre comillas, no deseada por parte de los distintos países de la Unión Europea, pero eso no ha funcionado porque, como le decía al principio, no se pueden poner puertas al campo y esos inmigrantes o esas personas expulsadas de una forma o de otra de esos países están llegando. Entonces el problema es que hay que hacer frente a esa cuestión y hay que hacerla con un criterio de Unión Europea. Es evidente que ese tipo de medidas ya desde el principio se veía que no iban a funcionar. Pensar que se podían hundir los barcos en los que iban a introducir prácticamente como si fueran ganado a los emigrantes, las mafias correspondientes, iba a funcionar, pues era, digamos que bastante ridículo, porque tú hundes un barco pero harán otro, o sea que al final esa es la vía por la que es muy difícil actuar, con lo cual yo creo que lo que realmente se va a producir en este mes de septiembre, la reunión que está prevista a nivel de ministros del interior de los distintos países, yo creo que va a ser el día 14 de septiembre, se tomarán medidas, digamos que más razonables y más acordes con lo que realmente es el problema, y establecer un sistema de reparto de cuotas de inmigrantes parece que es la solución más razonable dentro de lo que cabe en estos momentos. Y si tuviera una última cuestión, si tuviera que puntuar cómo están ahora mismo las relaciones entre la Unión Europea y, decimos, entre los países del Magreb y la Unión del Magreb con la Unión Europea como parte de su delegación, ¿qué puntuación le daríamos? ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que deberían mejorarse o que se han mejorado? Hombre, la puntuación es que tampoco se puede dar una... Es como si me dice usted que... ¿Están bien, mal, regular? A toda una clase, pues a algunos les puntúo más y a otros les puntúo menos. Por ejemplo, en las relaciones con Argelia yo daría una puntuación alta, porque parece que hay una voluntad real de mejorar la relación entre la Unión Europea y Argelia. Nosotros lo estamos intentando desde ese punto de vista. Con Marruecos la puntuación de principio era alta, pero va bajando en la medida en que estamos observando con preocupación que se está discutiendo un código penal que atenta claramente en Marruecos contra los derechos humanos. Especialmente hay que tener en cuenta que sigue considerando como delito la homosexualidad y todo lo que significa la cuestión de los matrimonial, el trato a la mujer, en fin, cosas de ese tipo nos tiene muy preocupados. El caso de Libia es un caso muy difícil, porque en Libia no hay un Estado solo, hay por lo menos 2 gobiernos y hay una lucha permanente. El caso de Túnez, la puntuación yo la daría alta, porque es un país que está tomando con absoluta seriedad el compromiso de construir una democracia de acuerdo con el planteamiento de la primavera árabe. Por cierto, el primer país de la primavera árabe y el único que está desarrollando su trabajo conscientemente en ese terreno. Y el caso de Mauritania no le hemos podido dedicar mucha atención, pero también hay que decir que se trata de un Estado con dificultades y con una necesidad de una mejor estructura. Pues muchas gracias, Fernando Mauro, eurodiputado del Grupo Liberal ALDE, la Eurocámara, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a usted.